Cordial saludo, estimados estudiantes de diseño geométrico de vías. En las clases pasadas les había hablado sobre calcular elementos en curvas circulares simples. Incluso les dejé un ejercicio para que repasaran. Hoy les voy a explicar este ejercicio en el cual tenemos dos curvas circulares simples continuas y vamos a calcular las deflexiones tanto en la curva 1 como en la curva 2. Si nos damos cuenta, acá en el ejercicio nos regalan la tangente de entrada, la tangente de salida de la curva 1 y de la curva 2, pero nos entregan acá una distancia que es desde el centro de la curva hasta el PI, lo que indicaría que esta distancia está compuesta tanto por el radio como por la externa. Acá nos regalan un ángulo de 240 y acá un ángulo de 228. Nos dan que la distancia entre el PI1 y el PI2 es de 180 metros y nos dicen que la entretangencia es de 90,020. Es decir, la distancia entre el PT1 y el PC2. Entonces acá abajo traté de traerles el esquema más detallado de lo que tenemos si hacemos el trazado de las curvas. Entonces tenemos el PC1, la curva 1, la entretangencia que nos la dio el ejercicio de 90,02 y aquí comienza la tangente 2 de la curva 2. Si nos damos cuenta, entonces la distancia entre el PI1 y el PI2 es de 180 metros. El ángulo de 240 metros nos sirve para calcular el valor del ángulo de deflexión o el delta. Entonces, si prolongo esa línea, me doy cuenta que el ángulo que se forma acá es de 180 grados. Entonces, si hacemos la resta de 240 menos 180, nos damos cuenta ya de entrada que nuestro delta 1 es 60 grados. Entonces voy a anotar aquí de pronto para que lo tengamos de una vez que nuestro delta es de 60 grados. Listo. Si vamos a la parte 2 y hacemos también la prolongación de la línea, nos damos cuenta que aquí se forma un ángulo de 180 grados, lo que nos daría 228 menos 180 grados sería 48 grados. Entonces yo voy a anotar acá que mi delta 2 es de 48 grados. Listo. ¿Qué más podemos darnos cuenta entonces del dibujo? Entonces nos damos cuenta que quizás necesitamos la distancia que hay desde el PC1 hasta el PT1, es decir, la longitud de la curva para poder calcular las deflexiones. Igual para la curva 2. Entonces para eso yo acá les hice un resumen de las ecuaciones. Están de pronto todas las ecuaciones que podemos necesitar. Y nos damos cuenta que para la longitud de la curva necesitamos el C, que ya lo conocemos, el delta, que ya lo conocemos, y el GC, que no lo conocemos. Venimos acá al GC y nos damos cuenta que necesitamos el radio. Por lo tanto, necesitamos saber cuánto es ese valor. Entonces, si venimos acá al dibujito, nos damos cuenta que nos dieron una distancia de acá hasta acá, que es de 99,79 metros. Es decir, el radio más la externa 1. Entonces yo voy a anotar acá radio 1 más la externa 1 es igual a, entonces anotamos el valor 99,79 metros. Listo, allí tenemos entonces nuestros datos el radio y la externa. Entonces, si venimos acá a la ecuación, vamos a ver a qué equivale la externa. Acordémonos que no tenemos una ecuación para el radio, por lo tanto, si lo necesitamos hallar, debemos despejar. Entonces, voy a traerme la ecuación de la externa y voy a tratar de pegarla aquí en mi ejercicio. Entonces, tengo que la externa es igual a R por 1 sobre coseno de delta medios menos 1. Sin embargo, no sé si les entregué esta ecuación. Hay dos ecuaciones para poder calcular la externa. En este caso vamos a utilizar esta ecuación que pues sale del despeje de esta que está acá arriba. Entonces ustedes de pronto traten de anotarla porque de pronto en este caso no tenemos
quizás datos de radio, entonces de pronto es más difícil para calcular. Entonces tratamos de utilizar esta fórmula que les dejo acá. Externa igual a tangente por tangente de delta 1 cuartos. Entonces traemos y la pegamos acá de pronto en mis ecuaciones. Entonces yo sé que la externa es esta ecuación que está acá. Entonces digo que R1 es igual, digo más tangente 1 por tangente y de pronto anotamos de delta cuartos. Todo eso es igual a 99,79. Listo, y tenemos esta ecuación que está acá. Como yo necesito dejar la ecuación en función de una sola variable para poder despejar el radio, que es lo que yo necesito. Listo, entonces como debemos intentar dejar todo en función de R, vengo acá a mis ecuaciones y busco la ecuación de la tangente. Entonces me la llevo de pronto para acá. Entonces yo sé que tangente es igual a R por tangente de delta medios. Por lo tanto, R1 más tangente 1, que sería R por tangente de delta medios, y miramos de pronto la ecuación que teníamos anteriormente, en la que teníamos entonces esta parte de acá que sería por tangente de delta cuartos. Todo eso es igual a 99,79. Listo, entonces de esta ecuación nos podemos dar cuenta que podemos factorizar el R1 y que conocemos los tangentes de delta, porque pues sabemos que nuestro delta 1 es 60 grados. Entonces, haciendo factor común, factorizamos R1, factor común ¿de quién? De 1, más tangente de delta medios por tangente de delta cuartos. Todo esto es igual a 99,79. Si resolvemos esta ecuación, entonces nos da que R1 sería igual a 99,79 dividido todo esto que tenemos acá. 1 más tangente de delta medios por tangente de delta cuartos. Y eso nos da un valor de 86,42 metros. Como ya tenemos R, entonces podemos calcular el GC o el grado de curvatura. Traemos la ecuación para acá y voy a anotar aquí calculando el grado de curvatura. Lo traigo y lo pego acá. Entonces, me dice que el grado de curvatura es igual a 2 arcoseno BC, que me habían dicho que era 10, sobre 2 por 86,42. Y eso me da igual a, y esto me da igual a 6 grados, 38 minutos, 0,5 segundos, digo 1,05 segundos. Acordémonos que el GC siempre va en grados, minutos y segundos.
Recordemos que también necesitamos calcular la longitud de la curva. Entonces aquí voy a escribir calculando la longitud de la curva 1. Y me traigo mi ecuación que está acá, de longitud de la curva 1. Entonces sé que mi ecuación necesito la longitud de la curva 1. Sé que necesito el C, en este caso es 10, por mi delta, que en este caso es 60, dividido mi grado de curvatura, que es 6 grados, 38 minutos, 1,05 segundos. Y esto me da igual a 90,44 metros. Ya tengo la longitud de mi curva 1. Recordemos que para calcular las deflexiones necesitamos calcular primero la deflexión de las curvas completas. Voy a escribir acá deflexión, curvas completas, y la deflexión por metro. La deflexión de las curvas completas es muy fácil, solamente cogemos el grado de curvatura y lo dividimos entre 2, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, eso me da 3 grados, 19 minutos, 0,53 segundos. Para calcular la deflexión por metro, recordemos que depende, voy a escribirlo así para que pronto ustedes no se les olvide. Recordemos que tenemos que utilizar la fórmula y depende de la cuerda unidad. En este caso, como es 10, se divide entre 20. Entonces tenemos 6, 38, 1,05 grados y lo dividimos entre 20. Y eso me da 0 grados, 19 minutos, 54,05 segundos. Acordémonos ahora que necesitamos las longitudes. Entonces yo voy a escribir aquí el cálculo de pronto de la abscisa del PT1. Entonces sería igual a la abscisa del PC1 más la longitud de la curva 1. Acordémonos que el ejercicio nos dice que es K00, entonces es K0 más 00. Entonces pues sería nada más sumarle mi longitud de la curva, que sería 90,44. Por lo tanto, la abscisa sería la K0 más 0, 90,44. Acordémonos que necesitamos la longitud, entonces voy a escribir aquí longitud. Voy a escribir acá longitud subcuerda adyacente al PC1. Es decir, vamos a mirar la longitud que quedó acá del PC. Si se acuerdan, como íbamos acá incrementando, en este caso de 10 en 10, entonces la idea es tratar de encontrar el número entero que me va a quedar allí en ese espacio. En este caso, como es 90,948, el decimal entero más cerca de 10 en 10 sería el 90, ¿cierto? Entonces me queda 0,948. Si quiero calcular entonces la deflexión, pues multiplico el 0,948 por mi ángulo de deflexión por metro, que era 0 grados, 19 minutos, 54,05 segundos. Entonces la respuesta sería 0 grados, 18 minutos, 51,96 segundos. Listo. Ahora entonces, pues sumemos. Si son 90, sabemos que entran 9 curvas completas, entonces vamos a hacer aquí el chequeo. Y decimos que entonces serían 9 cuerdas por los grados que le tocan. Sería 3,19, 3 grados, 19 minutos, 0,53 segundos.
más la deflexión por metro que me dio 0 grados, 18 minutos, 50